Muy buenas, ¿cómo están? Nos encontramos aquí hoy en esta casi recta final de este curso virtual de lecturas al aula para hablar de las horas del cuento. ¿Qué son las horas del cuento? Tal vez podría dar muchas definiciones de lo que es una hora del cuento, pero les voy a contar para mí qué es una hora del cuento. Para mí una hora del cuento es un momento de encuentro, de comunicación, eh, en donde tengo enormes posibilidades para establecer vínculos afectivos con los niños y niñas a quienes estoy haciendo una narración. Y también me da múltiples oportunidades para conocerlos desde las lecturas que tengo. Para saber, por ejemplo, que hay algunos a los que les apasiona la poesía, que hay otros a los que les encantan los libros de monstruos y de pesadillas. Hay otros a quienes les encanta la magia y los conjuros. Hay de pronto otros que necesitan hablar de la muerte, hablar de la guerra, en fin, hablar de las emociones que nos mueven en la vida. Eh, Hay algunos, por ejemplo, que estarán esperando la llegada de un hermano. Y hay libros que los acompañan y que les ponen la posibilidad de hablar del tema, de hablar de lo que sienten, hablar de sus miedos y de sus emociones en general. Entonces una hora del cuento es un momento de profunda comunicación. Es un tema muy, pero muy importante, porque en una hora del cuento le estoy entregando a los niños toda la pasión que siento por la lectura. Estoy entregando momentos de gozo, de alegría, pero inquietantes también. Hay ocasiones en las que uno ve a los niños perplejos ante una historia. También es importante saber, por ejemplo, que no siempre nos gozamos una hora del cuento. Y entonces hay ocasiones en las que ese cuento simplemente se cierra y atendemos a lo que están viviendo, a lo que están pidiendo, a lo que están necesitando. Incluso puede ser un maravilloso cuento, pero no es el momento para contarlo. Habrá otro momento. Preguntémonos siempre qué necesitan y qué quieren, porque la magia de las horas del cuento es poder leer los intereses y las necesidades que tienen los niños para que realmente se conecten con la lectura, para que sepan que en la lectura encuentran caminos de consuelo, de alegría, encuentran las posibilidades para hablar de los temas que a veces no podemos tocar porque a los adultos nos da miedo tocar. Y los libros nos permiten hablar de ese tipo de cosas. También es la posibilidad para ayudarles a establecer eh, sentimientos y emociones de solidaridad, de empatía, para que se aprendan a conocer entre ellos, para que se reconozcan, para que reconozcan sus propias emociones y para que también conozcan sus emociones. Porque en una hora del cuento no solamente están las emociones de los niños, también están las emociones y la pasión que pone ese maestro. Y esto me lleva a hablar del papel que cumplimos los maestros, los promotores de lectura, los bibliotecarios, en esta formación de lectores. Somos los mediadores, somos quien establece vínculos afectivos entre los libros y los niños y quien teje puentes para que lleguen a esos libros quienes recomendamos. Y para eso hay que leer, y hay que leer mucho. Hay que conocer de autores, hay que conocer de ilustradores, pero especialmente hay que saber quiénes son esos niños y cuál es el libro
para determinado niño en determinado momento y en determinada ocasión. Es una responsabilidad muy grande ser mediador de lectura. Les pongo un ejercicio, cierren los ojos e imaginen a sus niños cuando están leyendo por sí solos. Cuando usted simplemente les deja libros a su alcance y ellos se leen entre ellos. Obsérvelos. Mírenlos qué hacen. Mírenlos cómo leen. Mírenlos cómo disfrutan o no disfrutan la lectura. Tal vez se vea reflejada en ellos. Este es un momento de reflexión importante porque ellos le devuelven a usted su mirada. Y ahí también usted empieza a ver si eso que está viendo es lo que usted les está entregando. Y le da la posibilidad de hacer cambios, de transformarse, de crecer y de crecer al lado de ellos. Esa es otra cosa que también es interesantísima en las horas del cuento, que nos permiten crecer, conocer cada vez más, descubrir a partir de los juegos de palabras, de las lecturas que hacemos, de la música, en fin, de todos los lenguajes que tiene la primera infancia y de todas las expresiones artísticas, cómo se conjugan y cómo tienen relación entre todos. Por eso, cuando hacemos también horas del cuento, hablamos de los autores, hablamos de los ilustradores, les contamos quiénes son, les mostramos quiénes son. Y eso nos lleva a que tenemos que leer, investigar, pero el que se mete en este cuento, de ahí no sale. Sale transformado y siempre llevará en su mochila, en su cartera, en el bolsillo, una historia que contar. Las horas del cuento deben ser alegres, vibrantes, emotivas, interesantes, inquietantes, para reír, para cantar, para llorar. Llorar con una hora del cuento también es una delicia, porque nos permite abrazarnos con las palabras y nos permite descubrir que hay palabras que consuelan, que sanan y que a través de los libros nos encontramos, nos comunicamos y nos amamos. Hasta ahora, eso para mí es una hora del cuento. Espero que ustedes estructuren sus propias horas del cuento, le den a cada una los espacios necesarios, le den siempre un saludo y una despedida. Y en la mitad, muchas lecturas, muchos juegos y sobre todo mucho de oír que quieren, que necesitan, que nos cuentan, que nos dicen y que saben. Hasta pronto y en una próxima oportunidad nos encontramos. Estén bien.